Bien, buenas tardes a los que están conectados. Veo que son poquitos y la verdad que me interesaba mucho que estuvieran más conectados. No sé si ustedes tienen el chat para que le puedan decir a los demás que es importante que se conecte porque quiero hablarles de un tema un poco serio y quisiera que todos estuvieran o la mayoría estuviera presente. En este momento nada más son 4 y en este grupo hay 11 alumnos, así que por lo menos deberían haber la mitad o 5 o 6 por lo menos para poder hablar del tema. ¿Tienen alguien para que puedan eh, escribirle al chat y que se puedan conectar? Ya se les informa, profe, ya le voy a escribir al grupo. Por favor, dígale que es importante. Sí, mientras pues se están conectando para hablar de ese tema, voy de todas maneras a hablar del tema que teníamos ya de la cuarta unidad, y uno de los temas dentro de esa cuarta unidad es sobre examinadores y examinandos. Porque también hay un papel que nosotros tenemos que jugar importantísimo en las evaluaciones, y es cuando nosotros somos los examinadores y hay cosas dentro del examinador que pueden afectar la examinación, así como también del propio examinado, que no solamente se refiere al tema en el momento, el tema básico en el momento que está llenando o haciendo la evaluación, sino también a cosas personales que puedan estar influenciando. Y esa es una de las primeras cosas que nos enseñan a los psicólogos. Bienvenido, Omar. Esta es una de las cosas que nos enseñan a los psicólogos de suma importancia, y es la de cómo podemos nosotros ser parte del problema que puede haber en una evaluación, como no tomar en cuenta también aspectos del evaluado. Una de las cosas que puede influenciar es el, eh, el mismo ambiente donde estamos. Por ejemplo, ahorita que empezamos la clase, que vimos que teníamos, o bueno, que yo tenía problemas con el sonido, eso igual puede ser un inconveniente cuando se está haciendo una evaluación, porque es muy probable que eh, el ruido o la no comunicación u otra serie de cosas pudieran afectar, buenas tardes, Jaxel, pudieran afectar entonces que se lleve a cabo una evaluación. También puede afectar el estado de ánimo del evaluador. Nosotros en un estado de ánimo tenso, enojados, nerviosos, preocupados, ansiosos, cualquier situación, porque igual somos humanos, y puede interferir en el proceso evaluativo. Así como también en la persona. Si la persona tiene también situaciones eh, personales, puede influenciar en lo que va a responder frente a una evaluación. Por lo tanto, para nosotros es importante tomar en cuenta todos esos aspectos, porque a la hora realmente de tomar decisiones podemos equivocarnos o podemos tomar decisiones que están basadas no tanto en la propia evaluación en sí, sino en las situaciones que ocurrieron en el momento de la evaluación. Bien, eh, tenemos 2, 4, 6, bueno, con 6 personas. Quisiera informarles por qué estoy trabajando ya la cuarta unidad, porque estoy tratando de acaparar en el tiempo, dada las circunstancias de que nosotros ya vamos para noviembre, y yo sé lo que es noviembre y que siempre ha sido noviembre, igual lo que representa diciembre. Entonces, quisiera, pero ya en consenso con ustedes, que pudiéramos hacer dos cosas: terminar la unidad 4 en este mes, terminar la unidad 4, que ustedes puedan entregar su
aumentarle un poquito más de tiempo para que usted pueda entregar su tercer trabajo y dejarlo hasta el tercer trabajo. Es decir, las evaluaciones que llegues eliminando la cuarta tarea. Pero esto tiene que ser en consenso y en este caso con ustedes que están conectados ahora mismo. Pero cada uno me tiene que decir, aquí sí, porque quiero que quede grabado, si cada uno está de acuerdo con esto. A ver, dígame, Tania. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo tengo una pregunta, ahora que usted estaba mencionando eso. Entonces, ¿significa que el tercer trabajo va a valer 2 notas? No sería como 2 notas, yo le trabajaría la evaluación como 3 tareas, para que no haya ningún problema en cuanto al efecto de puntuación, para que no haya ningún problema. Eliminaríamos la cuarta evaluación. No sé si eso te responde o te deja alguna duda más. No, ya ahora sí comprendo, profesora. Ajá. Gracias. Sí, para evitar que haya problemas con la evaluación, ¿no? No, de mi parte sí estoy de acuerdo, por eso de mi parte también que quedaría con 3, estoy de acuerdo. Ok, terminar en octubre la cuarta unidad. O sea, nosotros tendríamos esta clase y hay otra clase la otra semana. Terminar con la cuarta unidad y pues las clases sincrónicas también y dejar un tiempo un poquito más para la entrega de la tercera tarea, pero que no llegue hasta la fecha de exámenes que era como teníamos puesta para la última tarea, sino que ya se pueda trabajar en el propio noviembre, ya se pueda trabajar el promedio final y no tener que esperar hasta diciembre que termina la última evaluación para entonces poner notas. A ver. Profa, buenas tardes. De mi parte también lo veo bastante bien. Bueno, ya usted especificó allí el punto de lo que era, lo que va a valer, pues así que de mi parte no hay problema, estoy de acuerdo. Ok, Omar. Buenas tardes, profesora. De acuerdo también, no tengo ningún tipo de problema. Yaisel, Gilmara. Buenas tardes, profesora. Por mí, ni problema. Gilmara. Buenas tardes, profesora. También estoy de acuerdo, me parece bien. Ok, lo que pasa es que quiero que estén claritos. Este salón es de 11 estudiantes y por supuesto que eso significa que realmente sería, por lo menos ustedes que son 6, ya sería una mayoría. ¿Me explico? Sí, entonces la mayoría y que además está conectada, está de acuerdo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Los otros compañeros ya entonces tienen que acogerse a lo que la mayoría votó. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso también? Sí, profesora. Sí. Ok, entonces, porque esto está grabado, para que quede grabado, entonces, nosotros vamos a terminar en octubre hasta la cuarta unidad con la próxima clase que tenemos. Ya no tendríamos ninguna clase sincrónica en lo que resta de noviembre. Tendríamos 3 tareas que deben ser entregadas en noviembre. Ya les pondría entonces la fecha, les aumentaría un poquito la fecha de la tercera unidad, pero que queda dentro de noviembre, para que me deje tiempo para que noviembre sea para tomar la asistencia, la evaluación, y ya no quedaría nada de diciembre, nada, que en diciembre son los exámenes finales. Así que entonces quedaría oficialmente así. ¿Queda claro? Bien, se acaba de conectar Maybelline. Maybelline, nosotros estábamos aquí tomando una decisión. La decisión la tomamos porque había mayoría. Sin embargo, pues ya que usted se conectó, le informamos. ¿Me está escuchando, Maybelline? Sí, buenas tardes, profe. Aquí la estoy escuchando. Sí, igual esto está grabado, pero de todas maneras le pongo al tanto. Nosotros acabamos de decidir, porque yo les propuse al grupo que termináramos la cuarta unidad en octubre, o sea, esta clase y la otra que tenemos la otra semana,
y terminábamos las clases sincrónicas, nos quedábamos noviembre para terminar la tercera tarea y solo la tercera tarea. Eliminaríamos la cuarta tarea para que solo en noviembre termináramos todas las evaluaciones y en diciembre, que es examen y todo eso, no estemos ya haciendo absolutamente nada. Esto les ayudaría para sus otras materias, porque yo sé que otras materias sí a lo mejor van a tener que seguir hasta diciembre, exámenes y todo ese tipo de cosas. Pero por lo menos con la mía, creo que nosotros hemos hecho suficiente trabajo evaluativo, formativo, como para tomar la calificación de las 3 tareas. Eso lo decidimos ahorita para que usted tenga conocimiento. Cualquier cosa, de todas maneras, estoy anuente a alguna consulta o pregunta de su parte. Dale, profe. Ok, bueno, entonces quedamos así y continuamos que en lo que habíamos quedado es de los problemas de evaluación que tenemos tanto el evaluado como el evaluador. Las cosas que pueden pasar cuando se va a hacer una evaluación, llámese que sea para pruebas psicológicas, igual también funciona para una entrevista, que la entrevista de por sí valga, para decirlo así, que quede más abierto para todos. La entrevista psicológica es la prueba mayor de todo psicólogo y ella está dividida, esa entrevista está dividida entre el conocimiento anamnésico, es decir, de toda la historia de la persona, la parte social, si tenemos la ventaja de encontrar o de poder tener campo o ir al campo o saber información de campo de esa persona, las pruebas psicológicas y obviamente nuestra propia interacción con el individuo en lenguaje no verbal, verbal, para lenguaje, metalenguaje y todo lo que surge dentro de la entrevista. En ese contexto en el que estamos con la persona, nuestras emociones pueden implicar, como las emociones de la persona. Si nosotros estamos estresados, nerviosos, ansiosos, molestos, puede afectar la evaluación. Si la persona también lo está, puede afectar la evaluación. E incluso también puede pasar algo inconsciente y que es preocupante, porque eso nos pasa a todos los profesionales de la salud mental. El ser humano es un ser inconsciente, es un ambulante inconsciente. Todo lo que nosotros hacemos deja claro la huella del inconsciente de nosotros, pero da la casualidad que nosotros mismos a veces, obvio, no somos conscientes de nuestro inconsciente. Dicho por algunos profesionales, al hacernos conscientes de nuestro inconsciente es cuando realmente obtenemos salud mental y bienestar. Ya eso es casi un consenso entre las neurociencias y muchos profesionales de que cuando el ser humano logra ser consciente de su inconsciente en su mayoría, le ha ganado una batalla enorme al cerebro. Y de hecho, hay estudios neurológicos y de neuropsicólogos que demuestran que al cerebro sí se le puede manejar. O sea, él mismo nos proporciona de él mismo las habilidades y capacidades para ello. Lamentablemente todavía no se está trabajando del todo en la neuroeducación lo suficiente para que nosotros hagamos ese trabajo. Pero los psicólogos de la nueva era, especialmente ustedes, lo tienen que hacer, porque esa sería la mejor herramienta que nosotros pudiéramos lograr en un futuro cercano para realmente ayudar a las personas. Porque cuando nos volvemos realmente conscientes de nuestro inconsciente, es que encontramos todos estos aspectos que acabamos de decir que pudieran interferir en la evaluación. Cuando estamos enojados, aceptarlo, entenderlo y saberlo. Cuando estamos ansiosos, tristes, nerviosos u otras cosas que estén implicadas. Por ejemplo, cuando estamos atendiendo un abuso sexual y ese abuso sexual nos está afectando, ya sea porque o nos ha pasado en nuestra vida o le ha pasado a alguien muy querido, o, por ejemplo, los que hemos trabajado toda la vida en la parte legal y nos hemos encontrado con toda clase de abusos, llega un momento en el cual
nosotros ya pues podemos ser muy sensibles ante tantas situaciones enormes. Por ejemplo, les doy un ejemplo que me preocupa mucho y es un caso mío. Es un caso en el cual yo estoy atendiendo a una persona que ha sido abusada reiteradas ocasiones desde niña por su padre biológico, y cuando ella va a la evaluación forense con otra forense que es del Instituto de Medicina Legal, en la parte legal, yo soy el perito privado que ellos han pagado para que se haga una reevaluación del caso, porque sorprendentemente, después de la historia de la joven, del abuso, o sea, de todo el abuso reiterado desde niña, la colega nuestra no encuentra que la muchacha esté afectada. Un segundo. Esto a mí me dejó en shock, porque fue cuestión, no solo por mi experiencia profesional o constada, ni siquiera por eso. Desde el momento que yo comienzo a hablar con ella para a evaluarla, porque no es mi paciente, recuerden que el forense no atiende pacientes, cuando yo la abordo para hacer el trabajo, igual tenemos que hacerlo como un clínico, porque yo primero tengo que saber la parte clínica. Ningún forense puede trabajar si no sabe clínica. Entonces, cuando yo la abordo para trabajar el caso, obvio que encuentro inmediatamente todo el proceso de abuso. Es inconcebible que una prueba forense del Instituto de Medicina Legal diga que esta joven no está afectada por el abuso sexual reiterado, constante que recibió desde niña, porque no es de un día, no es el que me pasó en una esquina ni de alguien desconocido, de su padre desde que era una niña, reiterado por años, tanto que fue normalizado, porque la manipulación del padre era que eso era lo normal que hace un padre con una niña, con sus hijas. Porque a todo esto quiero que sepan que hay otra hija que también ha sido abusada, la otra niña que es menor que esta, y sí sale afectada. Que esto es lo más sorprendente. Entonces, o es un aspecto del psicólogo que está afectando la evaluación, o qué podría ser. A mí lo único que se me ocurre, que admito que pueda ser la respuesta, es que el problema de el propio psicólogo esté influenciando para la evaluación, que es lo que queremos dejar claro en esta clase. Que lamentablemente puede ser lo que está afectando a que ella no encuentre el daño psicológico al que ha sido sometido esta joven. ¿Qué les parece? ¿Me quieren comentar al respecto los que escucharon el relato? Hola, Belén. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que me perdí el inicio con lo que estaba comentando. Sí, yo sé que tú no estabas escuchando desde el comienzo. Nosotros estamos tratando de demostrar de la cuarta unidad que el evaluador y el evaluado, por su conducta personal, también puede influenciar en la evaluación. Es decir, mis emociones como evaluador o mi estado emocional en un momento de evaluación puede influenciar, como también puede pasar de el evaluado. Y entonces estaba poniendo el ejemplo de un caso que me ha tocado atender, en el cual hay una contradicción con medicina legal, donde esta niña, pero ya es una adulta, no se le encuentra, o sea, la persona, yo estoy en shock porque yo no entiendo
No entiendo cómo un caso como este resulte que lo que pone de conclusión es que no tiene afectación. Mientras que cuando yo entrevisto a la joven, veo toda la afectación precisamente de haber sido abusada desde niña hasta bastante grande, donde fue manipulada por el padre, diciéndole que eso era una conducta normal entre padres e hijas. Porque hay incluso otra hija menor que esta que también ha sido abusada y la cual sí sale afectada por el abuso. Entonces estoy impresionada para que mi colega haya llegado a esa conclusión, tiene que ser algo, me parece a mí, por lógica, o lo único lógico que encuentro, es que esté afectada su propia persona en este caso. Porque la otra evaluación de la otra niña no la hizo esta misma colega. Entonces, creo que, entonces hago la pregunta si ustedes opinan igual que yo o piensan que puede ser esa parte del problema de la evaluación, la parte personal que quizás esté afectada. A ver, quiero oír sus opiniones. Acá está lloviendo, no sé por allá donde ustedes, pero yo voy a tratar de mantener la clase hasta donde podamos. Dime, Belén. Bueno, no sé, esto es medicina, pero es una legal en un mundo. Y no sé, se me ocurre, o sea, a veces el médico forense, medicina legal, empiezan a hacer la evaluación como todo, a raíz de la misma manifestación del paciente o del afectado, de la víctima. Pues. Probablemente, si en ese día no hubo una violación, si en el examen físico no encontraron una lesión reciente, empiezan con el tipo de decimos entonces que no hubo afectación psicológica o que no hubo afectación en general, porque el médico forense, el médico legal, parte de allí. Ya cuando es evidente una persona que ha sido manipulada, que ha sido dejada, que ha sido violada en reiteradas ocasiones, va a tener un trastorno, va a tener una afectación psicológica que solamente la pueden medir o evaluar un psicólogo, o un psiquiatra, más no un médico forense. Pienso yo, es lo único, como bien dice, es lo único que se te ocurre, al igual que lo que usted dice, que en ese momento ella se había visto emocionalmente también en una situación que no le permita evaluar objetivamente la parte psicológica de la víctima. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que tiene que haber una situación personal para poder explicarme que un caso tan severo como este no muestre, o ella diga que no muestra afectación. Eso me es muy preocupante, porque mire, hay un tema muy serio con el abuso sexual. Y aunque una persona aparente que no está afectada, es propio del abuso sexual que intente no parecerlo. Y esa es una parte de la experticia forense que creo que le está haciendo falta a los grupos cuando estudian esta carrera, que la debe tener el psicólogo incluso si no es forense, porque como clínico también tiene que tener esa capacidad de ver a través del no, de ver a través de la cara, de la forma en que se presenta el paciente. Esta joven tiene varias cosas que son señal básica del abuso. Está completamente aniñada y ya tiene 21 años. Su comportamiento es de una persona que tuviera 12, que tuviera 13. Intelectualmente no, pero sí muchos de sus aspectos, e incluso hasta el aspecto físico, es muy de niña. Por el otro lado, hasta que no ocurrió el evento con la hermana, es que ella se da cuenta que eso no era que eso no estaba bien.
Y aún así, cuando fue a la primera audiencia, no pudo hablar. ¿Cómo es posible que el hecho de que no pueda hablar lo tomen es como a favor del agresor? No pudo decir nada significa que él no es el agresor, pero sí es el agresor de la hermana. Lo lógico es que una víctima no pueda hablar cuando está en una situación como esta, porque además fue manipulada toda la vida por el papá y está en una audiencia. Luego, cuando pasa por el proceso forense, ella es que comienza a aceptar y ya entiende que tiene que hablar en la audiencia, porque va a haber una próxima audiencia donde ya entiende que tiene que hablar y contar todo lo que pasó. Pero entonces el documento de medicina legal está chocando el caso porque es medicina legal el que lo está diciendo. En la parte física no hay una afectación tan grave porque esto era un asunto de tocamientos y de otra serie de cosas que hacía el padre durante toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que quieren encontrar físicamente? Si todo lo que está psicológicamente. La verdad, mi preocupación, ¿por qué les pongo este ejemplo? Es eso. El evaluador también tiene que tomar en cuenta sus emociones y sus particularidades. En estos casos hay que ser imparcial. En este caso usted evalúa y punto, y saca lo que dice su evaluación. Ni se pone de parte, ni en contra, ni a favor, ni de nada. Pero aquí, esta parte es la parte vital del evaluador. Un evaluador es un individuo que tiene que aprender a manejar sus emociones. Puede que le cueste, pero va a tener que empezar a hacer el entrenamiento. Y créanme, de toda mi experiencia, uno llega, ese entrenamiento puede variar, o sea, no quiere decir que porque yo toda la vida he estado entrenada, yo en algún momento no voy a flaquear. Pero el entrenamiento me hace volver al estado de equilibrio. Entonces, yo me tengo que reconocer, por eso digo que hacer que el inconsciente se haga consciente, yo me tengo que reconocer cuando algo está pasando conmigo, tengo que aprender a hacer ese reconocimiento. Y creo que si hay algo que está fallando en nuestra carrera, es que no nos está enseñando eso, a cómo aprender a reconocerme cuando estoy triste, enojado, nervioso, preocupado, ansioso, cuando estoy poniendo mi personalidad o mis ideas frente a un caso. Tengo que ser lo suficientemente experto para reconocer mi inconsciente cuando estoy por ahí. Esto se puede hacer con la práctica diaria, no solamente en el contexto evaluativo, clínico o forense o recursos humanos, educativo o en el que estemos. No solamente. Esto se tiene que hacer a diario. A diario. Todos los días tenemos que hacer una forma de reconocerlo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Me siento enojado? ¿Estoy enojado? ¿Con quién estoy enojado? ¿Y por qué? ¿Qué me hizo esa persona? ¿Es realmente necesario que me enoje? ¿Que diga groserías o que enfrente a la persona? ¿O que ande por ahí con la manta arrastrando y todos los demás paguen cuando es otra la persona con la que tengo el problema? ¿Me estoy sintiendo nervioso? ¿Estoy nerviosa? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Qué me pasó? Tengo miedo, no dormí bien. Buenas tardes, Doris. No dormí bien. Me van a hacer una operación. Tengo un familiar enfermo. Si he sido mamá, estoy ansiosa porque estoy preocupado por mi bebé. Cualquier cosa.
Estoy nervioso, estoy ansioso. Nervioso y ansioso no son lo mismo, se parecen y el nerviosismo empieza a dejarte ansioso y la ansiedad puede terminar dejándote muy nervioso. Pero estoy ansioso, o sea, no me puedo quedar quieto, estoy moviéndome mucho, estoy pensando mucho, cosas muy rápido, no puedo concentrarme en lo que estoy haciendo, hago varias cosas a la vez, etc. Estoy consciente de cómo me estoy sintiendo, estoy triste, me siento triste, o me siento contento, me siento alegre, estoy motivado, estoy feliz. O sea, tengo que aprender a reconocer cómo me siento, porque cómo me siento puede tener una influencia enorme cuando voy a evaluar. Igual va a pasar si no aprendo a reconocer también que mi paciente o al que estoy evaluando, al evaluado, también le puede estar pasando situaciones de miedo, ansiedad, nerviosismo, tristeza, dolor, depresión, etc. Entonces, esas dos cosas, tanto en el evaluado como en el evaluador, tienen que estar claros para que nosotros podamos hacer bien una evaluación. Completamente dentro del marco ético, legal, de derechos e incluso que pueda ser realmente utilizado por quien lo va a ver desde el punto de vista que lo va a ver y por mí mismo, que soy el terapeuta, si es que lo soy, para poder tener una evaluación lo más cercana posible a la realidad. Así que aquí sí es importante que nosotros aprendamos este aspecto. Yo sé, vuelvo y repito, que esa es una debilidad de nuestra carrera que no lo toma en cuenta. Nosotros nos ponen a estudiar, nos ponen a aprender, nos ponen a practicarnos, pero no nos ponen a hacer eso, ese trabajo mental, psicológico de reconocer nuestras emociones para atrapar al inconsciente en ese momento y que no se convierta el inconsciente en un peligro para mí como profesional y que se traspase a la evaluación. Digo, porque esa es la única explicación que yo le veo al caso que hay. Porque yo no me atrevería a decir que mi colega no sabe forense porque ella es forense y tiene experticia y tiene muchos años de estar allí y que que ya se le olvidó reconocer a un abusado sexual o una abusada sexual y que no lo sabe hacer. Eso para mí no entra en ninguna parte porque sé que es una persona que sabe, es una persona que tiene experiencia, así que me extraña mucho y mi explicación lógica es que tiene que ser algo que tiene que ver con las emociones personales. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para que nuestras emociones personales no dañen una evaluación que además es sumamente vital e importante porque la abogada del caso, ella estaba preocupada y por eso fue que le pidió a los padres, en este caso a otros parientes de la joven, que buscaran una experticia por fuera, fuera entonces incluso de su presupuesto, porque esto se tiene que pagar. Tuvieron que hacer todo un proceso salido de su presupuesto para pagar tanto a la abogada como a la experticia forense para poder añadir la prueba. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que cuando me citan para hacerme algunas preguntas sobre mi evaluación, nunca me preguntaron por qué mi evaluación es diferente o contraria a la de medicina legal. Yo misma tuve que introducirlo de alguna manera porque tampoco lo puedo decir simplemente porque yo no debo tener de ninguna manera acceso fácil a lo que dice mi colega, aunque como forense sí puedo pedir el expediente porque ya soy parte. Sin embargo, por no entrar en eso, yo simplemente introduje el tema de por qué una persona que ha sido reiteradamente abusada desde niño y ha normalizado la conducta sexual a la que fue sometida,
es lógico que hasta que no se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba viviendo, no podía, porque tenía una indefensión aprendida, indefensión aprendida en este sentido, porque ella no sabía de qué se tenía que defender. ¿Estamos claros? Y no es hasta que se da cuenta de qué tenía que haberse defendido, y eso la va a hacer entrar en un duelo, en donde todavía tiene que aceptar que fue abusada para poder entonces mostrar aspectos del abuso. ¿Qué les parece eso? Y por eso es que nosotros tenemos que ser muy buenos evaluando. Bueno, profesora, precisamente como usted, mire, sin yo haberme escuchado antes, me había predispuesto a lo que la experiencia indica, pues, porque como bien le dijo usted, si medicina legal encontró muchos físicos en el momento, y la vieron tranquila, la vieron normal, porque la niña, como bien le dice usted, tiene normalizada la conducta de manera muy errada. Yo no sé, pero el funcionario público, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, por decirlo de una manera coloquial, están tan curtidos con este tipo de situaciones que si ellos no ven a la gente botando sangre o llorando y pegando de gritos, entienden que todo está bien y no hay una afectación. ¿Sí? Porque es como el médico de la caja, o sea, ves todos los días la misma cosa, que si te llegan 3 personas con el mismo dolor en el estómago, aun cuando uno te dice que le duele más abajo, no piensas en apendicitis. Hay un virus, le mando Panadol. Parece mentira, pero en el Ministerio Público, con el sistema interdisciplinario, pasa exactamente lo mismo muchas veces. Incluso, y yo lo comentaba en estos días en un conversatorio que tuvimos ahí en el 803, que una vez yo presenté una denuncia a título personal por violencia doméstica en contra de un pariente mío, y me hicieron una serie de pruebas en la entrevista. Yo en la entrevista lloré, y no por manipular, sino porque las cosas que me hicieron contar de la historia de mi vida me provocaron llorar, la tristeza y la situación del momento. Me ponen un MPI, pero la versión abreviada, y cuando sale la evaluación dicen que yo no tengo afectaciones porque el examen arrojó que yo soy una persona conflictiva y que soy una persona hostil. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Y puede que la hostilidad parta del abuso o de la violencia. Entonces yo me quedé así, bueno, pues está bien, ya me quedé con la gana de meter al otro preso. Pero y eso pasa más seguido de lo que uno se imagina, porque esta no tiene derecho a que se le defienda nada porque ella vive vulnerando a la gente. Y mucha gente no piensa que a veces las actitudes hostiles de la gente son producto de un ambiente hostil en el que ha vivido toda su vida. Belén, tú acabas de tocar un tema que es altamente preocupante, pero preocupante a otro nivel. Y voy a decir esto con toda responsabilidad profesional, hago constar, no solo de mis 30 años de experiencia profesional, sino de mi constante estudio y evolución. Es decir, yo no me quedo con lo que ya aprendí. Yo creo que nosotros estamos pecando, lo voy a decir con mucha responsabilidad, de ignorantes. Yo creo que nosotros nos estamos convirtiendo en más ignorantes que en expertos. Porque no puede ser, Belén, no puede ser lo que tú me acabas de decir, de que primero el MMPI abreviado es malo. Ya está probado, eso está en investigaciones hace rato, desde que yo era estudiante. Está probado que el MMPI abreviado no sirve, no mide lo que dice que tiene que medir. Segundo, todos los MMPI van a sacar lo malo tuyo, están diseñados para sacar patologías. Así que a ti lo que te va a salir son tus patologías, tus problemas, en su mayoría. Tercero, un buen forense va a evaluar, va a sopesar, entrevista, evaluación, etcétera, y no se va a basar en una prueba para tomar una decisión. Eso ya nos los enseñaron a todos, tanto los que estudiamos aquí como los que están viniendo de otros países. Todos saben que tú no puedes sacar una evaluación
informar sobre un diagnóstico en evaluación de una prueba psicológica. Jamás. Y eso te lo va a tumbar, claro, obviamente, el abogado que sabe de esto. Te lo va a tumbar inmediatamente porque él sí sabe y va a buscar a su experto, a su forense experto, para que te lo haga saber. Pero no todo el mundo tiene la plata para pagar a un perito experto. Y de hecho mucha gente a veces se le hace muchas injusticias precisamente por eso, porque no tiene ni la idea, ni la plata, ni nada para poder contrarrestar el mal trabajo de los funcionarios que cada vez pareciera que fueran más mediocres en vez de ser cada vez más expertos. Porque lo que tienes que volverte es cada vez más experto. Y vuelvo y repito que lo digo con toda propiedad, porque sí es preocupante. Yo lo acabo de vivir. Bueno, yo lo vivo a cada rato, pero esta última sí me dejó en shock, porque no puede ser que alguien que ha sido abusado durante tantos años salga que no tiene ningún daño psicológico. Eso es algo como absurdo. Si no te sale el daño psicológico en tu pruebita, tienes que entender entonces que algo más serio pasa profundamente en esa persona. Y no es que le estés buscando que tenga daño, es que eso te demuestra, esa evaluación así te demuestra que algo no anda bien, porque no puede ser. Entonces tú no preguntaste más, tú no entraste en la psiquis de esa persona, en el inconsciente de esa persona que te lo está derramando allí mismo en la oficina, te está derramando su problema, porque ha normalizado, ella normalizó, porque fue manipulada desde niña que eso era una conducta normal. Y vuelvo y repito, no es hasta que su hermana pasa por lo mismo y entonces la mamá se da cuenta, hace la denuncia por ambas, hace la denuncia, se divorcia y todo lo demás, se va y hace todo el proceso que tiene que hacer porque se da cuenta de lo que estaba pasando. Entonces es que la otra se da cuenta de que eso que estaba pasando no era normal y que era objeto de abuso. O sea que ella todavía está haciendo el duelo, empezando a hacer un duelo de que, yo fui abusada, no sabía, pero ahora yo sé que sí. Eso conlleva todo un proceso psicológico que yo tengo que poner en un informe y eso fue lo que se puso en el mío. Entonces, cuando me hacen las preguntas en la fiscalía, las preguntas no están dirigidas a sacar el daño. Pareciera que fuera como una conspiración para que el señor salga libre, pues, o que quede libre, pareciera, ¿no? Porque no, yo no lo creo, pero pareciera. Pero también está afectado, la menor sí está afectada. Entonces, vuelvo y repito, no quiero ahondar en el tema forense, sino en el tema del evaluador. El evaluador puede cometer errores graves si él tampoco es consciente de su inconsciente. Y mire, aquí ya por experiencia, por vejez, no hay nada mejor en este mundo que usted se conozca y se encuentre con su inconsciente. Que usted lo vea, aquí estás. Ya no me vas a dominar, porque eso era lo que Freud decía. Freud decía que nosotros estábamos reprimiendo, por eso creó todos los mecanismos de defensa habidos y por haberes, porque lo que él quería decir en el fondo era que estábamos buscando cómo mantener el inconsciente allá lejos, para no ser consciente de lo que estábamos sintiendo. Eso fue todo lo que el psicoanálisis, bueno, no fue todo, eso es demasiado fuerte. Lo único malo fue que el psicoanálisis no trabajó sobre eso hasta que no llegaron psicólogos mexicanos que trabajaron sobre el inconsciente y demostraron que el inconsciente se podía hacer consciente, que ya lo había dicho Jung también. Ya Jung lo había dicho, él estaba clarito de que hasta que no nos hiciéramos conscientes del inconsciente íbamos a seguir diciendo que ese era nuestro destino. Obviamente, con el avance de la ciencia y con todos los otros medios que ya tenemos, cognitivo, conductual, que tenemos reflexión, que tenemos
interés, que vemos como Rogers, el concepto humanista, Maslow, toda esta gente, y nos damos cuenta de que el inconsciente sí se puede hacer consciente. Y que ese inconsciente nos puede convertir en exitosos. Porque cuando ya tú te haces consciente del inconsciente, lo dominas, lo controlas la mayor parte del tiempo. Tengo que aceptar que no siempre lo vamos a poder lograr, pero lo podemos intentar muchas veces hasta que él quede bajo nuestro control. Las neurociencias ya lo probaron, que el cerebro mismo nos proporciona la capacidad de controlarse a sí mismo. Esa es una parte que el psicólogo tiene que aprender. Y en estas clases de evaluación, siento yo que deberíamos añadir esa parte, aparte de enseñar pruebas, aparte de enseñar cómo hacerlas o cómo tenerlas, que esa es otra cosa que debo decirles, que utilicen la web que se les dio, donde están la gran mayoría de pruebas que contienen los manuales y que contienen cómo se aplican y cómo se evalúa, porque usted tiene que saber sobre esas pruebas. Pero esa no es la clase de evaluación completa. Eso es psicometría. La clase de evaluación es saber utilizar esas pruebas, cuándo, cómo y dónde, con quién, para qué, cuándo me ayudan, cuándo no me ayudan y cuándo nada más son parte del proceso. Porque en realidad una evaluación es más grande, mucho más grande que una prueba. No se puede, y eso tiene que quedarnos claro a todos los que estamos aquí, no se puede dar ninguna evaluación a nadie objeto de una prueba. Lo que salió en una prueba no es la evaluación de una persona. Es un supuesto, es una hipótesis que tiene que ser corroborada o no corroborada con la evaluación, las otras partes de la evaluación, con la anamnesis, con la entrevista profunda psicológica, lenguaje no verbal, verbal, paralenguaje, metalenguaje, con evidencias sociales si tenemos, familiares, etcétera. Todo eso junto es lo que nos podría de alguna manera ayudar para poder entonces decir qué tiene, qué no tiene, qué hacer, qué diagnóstico posible o impresión diagnóstica. Buenas tardes, Javier. O impresión diagnóstica, porque nosotros no siempre tenemos que hacer un diagnóstico, podemos hacer una impresión diagnóstica que nos pueda llevar por un camino hipotético para ver cómo entonces al clínico le sirve para darle solución o tratar de darle solución o cura al proceso, para el forense poder dar una idea más acertada de el daño psicológico o no daño psicológico, o de las características psicológicas de la persona a quien lo necesite. O en el caso educativo, para poder ayudar en el proceso de aprendizaje, para poder entender las inteligencias de la persona, etcétera, etcétera. En recursos humanos, para saber si la persona tiene las características más o menos solicitadas o pedidas por un perfil del puesto, por ejemplo. Y así sucesivamente en cualquier otra área. Ahora existe la psicología del tránsito, para ver si las personas, pues, no sé, se han institucionalizado creyendo que, bueno, cualquiera puede manejar. No es cierto, cualquiera no puede manejar. El auto es un arma, el auto es peligroso y las formas en que están nuestras avenidas y calles, especialmente en Panamá, todavía es mucho más peligroso. O en cualquier parte del mundo que estén bien hechas. Si la persona tiene descontrol sobre sus emociones, pues también existe la psicología que ahora está viendo el ciberespacio, la ciberpsicología, que está viendo toda la interacción humana con las máquinas, con los software, con todo este tipo de cosas, y ahí también tenemos. Pero la base es saber evaluar. Y al saber evaluar, una de las fases de la evaluación es saber reconocer en nosotros mismos nuestra capacidad para evaluar y que nuestra evaluación sea lo más prístina, ética posible, no impregnada de nuestras emociones, nuestras ideas
que pueden ser hasta muy profundas, ideas preconcebidas o cosas que tenemos, o por ejemplo cuando no debemos atender a una persona. Eso es otra cosa que muchas veces los psicólogos no han podido manejar, porque usted no debe atender a su familia, ni a sus amigos, ni a su pareja. En el código de ética dice muy claramente hasta qué grado de consanguinidad usted pudiera atender a alguien y cuándo es necesario que usted se haga aparte. Cuando usted tiene que referir un caso, cuando es una persona que usted conoce profundamente y tiene alguna situación personal con esa persona. Eso puede afectar la evaluación. Usted puede ser completamente subjetivo y no objetivo. Todo eso. En esa parte, ¿alguna pregunta? ¿O están claros con ese tema? A ver. A ver. ¿Está claro? No se me fue de nuevo la bocina porque no me están escuchando o sí me están escuchando. Sí, profe, así se le escucha. Tenía el celular lejos. Ok, bueno, Xavier y Doris, que entraron después, deben ver la grabación de la clase desde un comienzo porque nosotros hicimos un pequeño cambio en cuanto a la evaluación, a las tareas y al tiempo para terminar las mismas. No lo voy a repetir porque lo repetí cuando entró Belén, pero ustedes lo ven cuando termina la clase y se adhieren porque nosotros tomamos la decisión en mayoría. Los que, los que estábamos conectados. Ahora, eso es algo bueno, no algo malo. Así que no hay problema. Ok, entonces, gracias. En cuanto a lo que acabamos de decir, ¿tienen preguntas? Yo pensaría que sí, yo pensaría que ustedes me quisieran preguntar, ¿y cómo aprendo a manejar ese inconsciente? A ver, ¿tienen preguntas? Profe, buenas tardes. Es que está cayendo un diluvio por acá, pero sí yo tenía eso en mente, porque yo me pregunto, pues, si el inconsciente es el inconsciente, entiendo yo que la palabra dice inconsciente, que no tenemos control de ello, entonces, ¿cómo es que hacemos eso? ¿Cómo se logra eso? Sí tenemos. Nos hicieron creer que no. O sea, cuando Sigmund Freud habla del inconsciente, que fue el primero que habló de eso, bueno, vamos a ser honestos, probablemente no fue el primero, pero sí fue el primero científicamente hablando, en donde le dio el nombre de inconsciente, y él decía que se encontraba entre los aparatos psíquicos, se encontraba el inconsciente. Entonces, nos hicieron creer siempre que, como bien pues la palabra lo dice, inconsciente es no estar consciente. Sin embargo, a mí siempre se me olvidan los nombres, ¿eh? Pero para tratar de darle el derecho de autor, unos mexicanos, son psicólogos mexicanos, hicieron unos estudios donde se demuestra que no es tan cierto que el inconsciente no se pueda hacer consciente. Pero Jung ya lo había dicho, el propio Jung, que es un seguidor de Jung, contemporáneo con Jung, él fue, en términos generales siempre se dice que era su alumno, pero en realidad los dos eran contemporáneos. Y Jung le dice a Freud que hasta que las personas no fueran conscientes de su inconsciente iban a seguir dominadas por él, pero que era posible. Me imagino que de allí fue donde los mexicanos tomaron en cuenta que era posible, hicieron investigaciones donde sí es posible. Lo que pasa es que nosotros, en primer lugar, está el sesgo es peligroso, el sesgo científico de que no se puede. Fíjense, nosotros los humanos somos así, desde que algo se dice que no se puede, el cerebro acepta que no se puede. Por ahí empezamos. Por la otra parte es que en realidad el inconsciente siempre está ahí. Él está ahí tocándonos la puerta todo el tiempo. Cuando nosotros estamos nerviosos, ansiosos, preocupados, etc., nosotros tenemos que ponernos en contacto
conecto con esa emoción, ese sentimiento. Porque es que nada más lo sentimos. No es cuestión nada más de sentirlo. Es de usar el pensamiento lógico, ese más allá del mesocerebro hacia nuestro cerebro cognitivo, neocórtex pensante, lógico, al que nosotros le preguntamos, ¿y por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy tenso? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué cuando estoy al lado de esa persona, de una persona en particular, yo me siento incómodo? Yo siento que esa persona me cae mal, que no quiero hablarle y quiero evitarlo. Y lo evito. Y de hecho lo evito sin hacerme consciente de por qué. Pero cuando lo analizo, cuando logro entender, yo puedo entender en el fondo por qué esa persona realmente no me agrada. O por qué me agrada. O por qué me gusta. Aunque a veces es más fácil entender el agrado que entender el desagrado. Al hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, ya nos permite una barrera, ya abrimos una barrera para entrar hasta allá. Y si podemos lograrlo más científicamente y más con el profesional de la salud mental, entramos en el mundo inconsciente. Y ahí es donde nosotros ganamos la batalla. Porque precisamente Freud tenía toda la razón, allí yacen todas esas cosas que no queremos exteriorizar. Por ejemplo, una cosa que pasó hace mucho tiempo que fue el aspecto de la homosexualidad. La homosexualidad ha sido y sigue siendo todavía un problema humano. ¿Pero por qué? Porque nadie se sienta a analizar qué es lo que realmente me molesta. Porque es que la gente tiene tanta furia y tanta rabia contra una persona homosexual. ¿Por qué? Si tú exploras realmente tus emociones, te vas a dar cuenta que te han metido ahí. Eso está metido. Eso no vino contigo, eso te lo metieron allí. Y si vino contigo algo, puede ser biológico, y lo biológico pudiera ser que el cerebro pudiera decir que esa persona pudiera no ser la continuidad de la especie. Por ejemplo, si queremos darle una explicación más biológica, a esa persona no me gusta porque esa persona puede ir en contra del proceso biológico natural de que los seres humanos se puedan reproducir. Cosa que es un absurdo porque al final de cuentas no se trata de la reproducción y muchos homosexuales sí se reproducen. Simplemente que en su condición de sexualidad, placer sexual, es solo allí, pero que no quieran tener hijos o por ejemplo, adoptar hijos o cosas, eso generalmente no pasa. Casi todos quieren, sean hombres o mujeres. Entonces, es analizar por qué. Primero, porque es aprendido, porque me han enseñado a creer eso. Igual como a los hombres se les enseña esto de que no pueden llorar, de que no pueden tener emociones, él ya lo interioriza, que no lo hace consciente, lo hace inconsciente. Hasta que él no se haga consciente, pero es verdad, si yo puedo llorar. ¿Qué tiene de malo llorar? A ver, si llorar es una cosa humana, o sea, viene en el paquete de los humanos, sean hombres o mujeres, eso viene ahí, eso biológicamente está ahí, ese deseo, ese malestar que siento en la garganta, que se me salen las lágrimas, que siento eso, o sea, eso es humano. ¿Cómo alguien fuera de lo humano me viene a decir que yo no debo llorar si eso viene conmigo? Simplemente fue un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje fue que llorar se relacionaba con femenino. Y que si un hombre lloraba, entonces se parecía a una niña. Porque eso también se lo enseñaron. Tratando de decir, minimizar, porque el tema era minimizar a la mujer para decir que ella, o sea, si él se volvía mujer, él estaba degradándose, porque él es un superior por ser hombre. Por lo tanto, si él lloraba como una niña, se degradaba como niña. Ahí le quitamos enseguida todo.
No hay ninguna degradación, todos son iguales, son seres humanos, no hay degradación, todos lloran porque el equipo lagrimal que viene en nuestro cuerpo o el impulso de llorar no tiene sexo, eso viene con todos los humanos y está diseñado para las cosas más importantes y principal que tiene el ser humano, desahogarse cuando está estresado. Y la razón por la cual hay tantos hombres violentos hoy en día no solo es por su testosterona, sino porque no tienen la capacidad o no se les ha permitido la capacidad para sacar sus emociones, sea llorando, pidiendo ayuda, buscando un abrazo, buscando y decirlo, me siento mal, me siento triste, ayúdenme, abrácenme, me siento mal. Porque como no se le ha permitido, porque eso significa ser niña, entonces lo que hemos creado es personas reprimidas, llenas de ira, de dolor, de ansiedad, que va a salir en algún momento, y generalmente con violencia. Entonces, ese es un inconsciente al que nosotros podemos hacer consciente. Y de ahí podemos seguir buscando más. Y si usamos las técnicas de relajación más conocidas, las técnicas que te pueden llevar desde la hipnosis o antes de la hipnosis, con más razón podemos entrar en el inconsciente. Las técnicas de relajación se tienen que aplicar a diario, de modo que uno comience a hacerse cada vez más consciente de tus emociones, de conocerte a ti mismo. Así que el inconsciente sí se puede vencer, y sí se puede conocer, y se puede tener. Y eso es algo que el psicólogo tiene que practicar. Y yo les recomiendo que lo comiencen a hacer desde ya. Técnicas de relajación diaria, 10 minutos de meditación, todos los días, hasta que su cuerpo se acostumbre a que tiene que calmarse esos 10 minutos y si es posible, durar hasta 30 minutos, el que puede. De paz, quietud y tranquilidad. No estoy pensando nada, no estoy haciendo nada, no toco teléfono, no toco nada. Tengo 10 minutos en los cuales estoy calmado y tranquilo. Todos los días. Le hacen un enorme favor al cerebro y son más conscientes de sí mismos. El ser humano más consciente de sí mismo es un ser psicoevolucionado que no solo puede ayudar a los demás, sino que se puede ayudar a sí mismo. Y si te ayudas a ti mismo, ya venciste toda esta carrera que vivimos en este planeta. Con tanta ridiculez de que si la ropa, que si el carro, que si la plata, que todo lo exterior y nada de lo interior. O los valores humanos. Ser mejor persona, ser más ético, ayudarnos mutuamente. El ser humano es un ser gregario que funciona mejor en grupos, en sociedad y en equipo. Pero nos hemos vuelto también, nos han enseñado la individualidad en nuestra cultura. En nuestra cultura se fueron al extremo de la individualidad, como también, por ejemplo, la cultura asiática se fue en el extremo de la colectividad. Allá lo colectivo se volvió tan colectivo que ya no hay individuos. No sé si ustedes han visto unos videos por allí donde salen muchos niños en las escuelas chinas, donde los ponen a hacer ejercicio todos en coordinación, que todos tienen que hacer la misma cosa, que los he visto y que, por ejemplo, con unas bolitas, que todos saltan a la misma vez agarrando las bolas en sincronía. ¿La han visto? Hola. No, yo no lo he visto, profesora, ahora no. Yo sí, yo he visto bastante esos videos. Tienen una coordinación. Fantástico. Wow. Sí. Sí. Pero eso tiene un precio muy alto que pagan esos niños. O sea, para hacer eso, usted tiene que estar siendo entrenado continuamente todos los días, quizás hasta por horas. Entonces, esos niños no son niños. Allí se ven como niños, pero en realidad esos niños están entrenando para hacer eso. Si alguien, tal vez ustedes son muy jóvenes, pero tal vez no sepan de Nadia Comaneci, que fue una de las atletas, gracias, no, ella era de gimnasia olímpica, esta gimnasta, bueno, que fue una de las primeras que ganó medallas y medallas y medallas. La biografía de ella dice después, cuando ella era adulta, que ella nunca fue niña, porque además ella era rusa, y los rusos también usaban ese mismo mecanismo, porque ella era de la época
de la Rusia comunista, socialista, donde los atletas eran del Estado. Y ella dice, yo nunca fui niña, yo nunca supe que era jugar, hacer nada con otros niños. Ella solo entrenaba para hacer lo que fue, ganar todas esas medallas que ganaron para Rusia. Y lo mismo han hecho muchos los chinos y también hacen los estadounidenses, etc. Entonces, una cosa es ser colectivos, pero sin dejar de ser un ser humano, como acá, que nos hemos ido al extremo de la individualidad sin entender que la colectividad también es importante. Trabajar en equipo, con otros, que cada uno sabe su experticia y yo, pues si yo no sé hacer algo, pero otro sí sabe, perfecto, aceptar que el otro lo sabe hacer y ayudarme con el otro y yo ayudo con lo que yo sé hacer. Sin tener que ser tampoco super pana, ni pasiero, ni amigo, sino trabajar en equipo. Eso le falta a Panamá. Hace mucho rato. No trabajamos en colectividad. Colectivos, solamente colectivos. No que seamos amigos, no que tengamos que llevarnos bien, sino que trabajamos en equipo para el bienestar de todos. O sea, trabajamos juntos para que todos estemos bien, como supuestamente debe hacer un Estado, un gobierno, que es lo que también le ha faltado a Panamá. Entonces, fíjense, todo el tema nos hemos concentrado hoy es en la individualidad de que nosotros tenemos que volvernos seres mucho más conscientes de nosotros mismos, porque eso también nos va a ayudar a hacernos conscientes de los demás. El que se vuelve consciente de sí mismo entiende a los demás. Y un psicólogo tiene que ser experto entendiéndose y entendiendo a los otros. Para que no haga sesgos a la hora de evaluar, sepa evaluar bien, que es el tema de hoy, cómo el evaluador y el evaluado pueden ser parte de malas evaluaciones por no identificar a tiempo que puede estar afectando dicha evaluación, que era el tema realmente de hoy, que también ustedes tienen un documento en PDF dentro del Classroom que le explica un poco más sobre esto, entre otras cosas. Entonces, es más o menos lo que quería hablar en la clase de hoy. No sé si ustedes tienen preguntas, si han leído sobre el tema y han participado. Obviamente nosotros tenemos ya entonces pendiente la otra semana, la otra clase para complementar esto. Y sí me gustaría entonces que vinieran con 2 o 3 preguntas cada uno. Hacer una buena lectura de lo que está allí, 2 o 3 preguntas cada uno para entonces que quede abierto y claro el tema de la unidad 4. Sí, ok, Belén. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Omar, Xavier, Yaisel, Gilmara, dígame, Doris. Porque yo me he quedado con algo, ¿no? Que usted mencionó de que tenemos que, como dijo usted, algo de que hacer que el inconsciente, hacer consciente el inconsciente y no permitir que el inconsciente no tome control. Creo que eso fue lo que dijo. Por ejemplo, a mí me ocurre algo, mi esposo siempre me dice, pero es que tú le metes mucha mente a las cosas. Y no es eso, profesora, no es que siempre yo le meto mente a las cosas, pero llega el punto en que, bueno, entre tantas cosas, tantos sucesos, tantas responsabilidades, tantas cosas que uno ve, a veces no me doy ni cuenta cuando quedo como muy sumida en una situación. Eso me desvela, así estuviera soñada. Y es que ocurre que no me doy cuenta cuando los sucesos, digamos, toman control. Entonces es en ese momento cuando el inconsciente está tomando control de mí y yo no de él. No sé si me expliqué. Sí te explicaste. Pero tengo que decirte 2 cosas importantes. La primera es que somos mujeres. Eso lo cambia todo. El cerebro femenino ya hace probablemente 1000 años o más de 1000 años, yo creo que más de 1000 años, ya está diseñado para hacer 1000 cosas. ¿Ok? Así que por ahí ya de esa no nos escapamos.
de que ya nuestro cerebro está aquí, allá y en todos lados. Yo me atrevo a decir que esto ya lleva montones de tiempo porque la mujer primitiva tuvo que quedarse en las cuevas para poder atender a los bebés cuando estaba no solo embarazada, sino amamantando, pero también tuvo que estar pendiente de el cazador, el que traía la comida, etcétera. Entonces comenzamos allí como a volvernos un poco más todo. Así que para empezar, ese no es el problema porque eso ya lo que somos. Somos 1000 tareas. Así. Lo malo es que nosotros nunca le hemos enseñado esas 1000 tareas a los varones. Siempre los hemos excusado. Siempre. A la niña la ponemos a hacer todo y al niño no. Entonces, los hemos puesto en desventaja porque ellos están en desventaja en ese sentido de que no se les ha metido que ellos también pueden ser 1000 tareas o mil veces más capaces de lo que hasta ahora son. Eso por un lado. Por el otro lado, sí puede estar dominándote algo muy característico, pero es característico de los que estudiamos psicología. Por eso decidiste estudiar psicología, porque eso ya viene con nosotros. Esa característica de entender, de que estamos entendiendo cómo se siente el otro, que está pensando etc. Así que eso ya también es una parte que es de tu característica de personalidad. Se me fue Doris. Pero bueno, vamos a seguir grabando. Entonces, esa parte que nos hace a nosotros, mujeres, ya de por sí, como mujeres, que venimos 1000 tareas, como característica del perfil del psicólogo, ser muy consciente de lo que hacen los demás, bastante conscientes, también viene otro punto, que quizás es el que le pueda preocupar más a Doris, que quizás es ese, el de que no me lo puedo quitar de la mente y quizás yo termino no durmiendo o alterando mi rutina o mi forma de pensar o mi forma de hacer las cosas porque estoy atrapada en eso. Y que ahí es donde no me doy cuenta. Pero yo pienso que ya te diste cuenta. Ahorita me acabas de decir que te diste cuenta de que llega un momento en el cual ya te quedas con eso en la mente y quizás te afecte hasta para dormir. Entonces, ahí es donde comenzamos a hacer la meditación. Vamos a comenzar a meditar varias veces, si es posible, en el día, para que entonces te vayas haciendo más consciente de por qué se queda contigo el problema y no lo sabes cómo sacar o poner en su debido lugar a la hora que me voy a dormir. Porque la hora de dormir es sagrada. Así que a la hora de dormir todas las otras cosas se quedan allá. Saber controlar eso y no permitir que mi salud mental se vea afectada por cosas que yo no puedo controlar. La clase o la clásica más importante del planeta Tierra. Que puedo y que no puedo controlar. Yo no puedo controlar el cambio climático. Las inundaciones no lo puedo controlar. Eso ya me duele, me molesta, me altera, etcétera, pero yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Solo puedo prevenir, solo puedo activarme reactivamente a lo que pasó, reaccionar. Pero no puedo cambiar que haya cambio climático. Pero yo sí puedo cambiar cómo yo me siento. En eso sí tengo control. Yo sí puedo hacer que yo me sienta bien a pesar de que el mundo se esté cayendo afuera, a pesar de que no me quieran, a pesar de que yo me siento bien. Yo me puedo mandar el mensaje de que yo estoy bien y me siento bien porque yo soy la única herramienta que tengo para el resto de mi vida. Yo soy quien va a dormir conmigo el resto de mi vida, quien va a comer conmigo, quien va a estar conmigo soy yo. Así que mi herramienta soy yo y voy a cuidar mi herramienta que soy yo. Ese es el ejercicio que hay que hacer para convertirse en una persona que está en poder de su inconsciente. Esto no quiere decir que no vamos a fallar, ¿ah? Que en un momento una situación puede ser tan grave que no nos afecte, pero es lo suficientemente buena para poder salir de situaciones difíciles porque ya hemos aprendido a ser conscientes. Ahí para dejárselo a Doris claro, que me imagino que tuvo problemas para volver a conectarse. ¿Alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta? ¿No?
Bueno, entonces dejamos la Profe. clase. Dime, Valena. Muy interesante todo lo que ha hablado. Es muy importante ese alto que hay que hacer en el camino y hacer esa introspección, ese análisis interno, ¿no? Que a veces en este momento que estamos viviendo, no tan acelerado, que estamos en este modo tan instantáneo y que no paramos, y por eso que estamos todos así como ansiosos y hablando rápido y mucha gente con insomnio y depresión y que, bueno, hay que hacer un alto definitivamente en el camino. Nosotros como futuros psicólogos debemos, ¿verdad?, tener nuestro psicólogo ya de cabecera, ¿verdad? Y ya ir viendo, ¿verdad?, todas esas situaciones que nos afectan, porque así como tú dices, o sea, si quieres ayudar a otros, primero tienes que ayudarte tú, primero tú, para poder ayudar a otros. Si no solucionas, ¿verdad?, esos traumas o esas situaciones que te bloquean o que te aquejan y que muchas veces no la vemos, otros la ven, pero tú no la ves. Entonces, hay que hacer caso, ¿verdad? Y nosotros como futuros psicólogos sí, debemos ya tener como un psicólogo de cabecera ir viendo todo eso que usted nos está pues diciendo. Así que eso, muchas gracias, ¿verdad, profesora, por todo eso que está compartiendo con nosotros. Antes de tener el psicólogo, una de las cosas que puedes practicar, que es gratis, que no te cuesta la terapia, es la meditación. Es rápida, fácil, o sea, aprender a hacer silencio. 10 minutos no tiene precio sobre tu salud. Entonces, quizás les cueste. Empiecen por 1 minuto, pues. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, hasta que se vuelva rutina que yo me tengo que tomar mis 10 minutos para tranquilizarme. En ese momento, nada. Teléfono, nada, nadie me interrumpe, son mis 10 minutos. Por eso usted tiene que buscarse el momento, el lugar y todo, donde realmente usted vaya a tener esos 10 minutos de paz. Todos los días, así como todos los días come, todos los días, o toma agua, así mismo todos los días, medita. La meditación no requiere que usted esté haciendo nada en particular, solo quiere que usted esté quieto, tranquilo y quieto. En Netflix hay unas meditaciones que se pueden empezar a hacer para por lo menos empezar a aprender cómo se medita. Y ya después quedarse sin el Netflix, sin nada, solito, uno solito, sentado, acostado o parado o lo que quiera, pero donde uno quiera quedarse quieto. Quieto. No habla nada, no dice nada, no nada. Yo estoy quieto, mi cerebro está en estado alfa de relajación. El estado alfa de relajación hace que el cerebro se tranquilice, se conecte, se emocione. Él está feliz porque está tranquilo. Entonces, una vez que eso ya es parte de tu vida y de tu rutina, ya muchas cosas son más fáciles de manejar, controlar, analizar, pensar, porque ya tú puedes entonces después usar la segunda técnica. Después de la primera técnica de aprender a relajarte 10 minutos, pero que tienes que aprender a relajarte 10 minutos, la segunda técnica solo funciona si ya has aprendido los 10 minutos. ¿Ah? La segunda técnica es me concentro. Además de los 10 minutos, me concentro en la solución. ¿Cómo así? Si ya yo he aprendido a relajarme, ya yo tengo 10 minutos de meditación diaria todos los días, uno de esos lo utilizo para pensar en la solución de un problema. Me relajo y me siento y me concentro en que mi cerebro va a encontrar la solución de ese problema. Lo va a encontrar. Y efectivamente, si yo comienzo a hacer el trabajo, mi cerebro encuentra las respuestas. Entonces, a esto a lo que me refiero. Es un proceso escalativo que después te convierte en una persona que tiene la capacidad para atenderse a sí mismo. Eso no quiere decir que evitemos la atención de otro colega, porque siempre hay alguien que nos debe dar otra perspectiva, pero te ayuda muchísimo a paliar la vida, que de por sí es complicada y no va a dejar de serlo, y no vamos a dejar de tener problemas y nos van a seguir cayendo las situaciones, pero por lo menos si estás en equilibrio emocional, las vas a saber solventar en la medida de lo posible. Sí, no te preocupes, Doris, tú ve el video porque ahí te di toda la respuesta y la explicación de lo que me preguntaste.
e incluso esto último que estábamos hablando, que fue una intervención de Malena, que deja todavía más claro el aspecto de cómo nosotros podemos dominar al inconsciente, cómo el inconsciente puede trabajar a nuestro favor y cómo nos convertimos en personas más exitosas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí adicional? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase. Dime, Yolanda. No, profa, igual iba a decir que todo interesante, de verdad, en cuanto a este tema de hoy, porque ha despertado tantas cosas en uno como que como estudiante, pues, preparándose en esta carrera. Y bueno, para agregar algo más, yo siempre escucho eres como un animador, por decirlo así, en YouTube. Esto se llama Víctor Cooper y él siempre da mensajes después de animar como a los jóvenes, o sea, él anima varios grupos, pues, y siempre utiliza palabras así, pues, como conmovedoras, y trato siempre, pues, de sacar como esas cosas, y he grabado algo en mi mente que él dice, pues, que en los momentos de enojo, cuando estamos enojados, que no le hagamos, o sea, como que no, así como usted dice, pues eso es ese momento que el inconsciente prácticamente es el que nos está atacando. Él dice que recuerden, es la gente que hace las cosas. La gente va a hacer siempre cosas, pero es uno el que va a decidir si nos afecta o no. Entonces, esto es algo que, wow, a mí me quedó, yo dije, es algo que en realidad debemos de ponerlo en práctica a diario, porque es verdad, muchas veces la gente nos va a hacer tantas cosas y uno puede perder la paciencia, uno puede en el momento de estresarse hasta llorar de rabia, pero no resuelve nada con eso. Entonces es algo tan asertivo eso que él dice, es uno el que decide, o sea, nos afecta o no. Entonces, bueno, eso pues quería ahí compartirlo con los compañeros. Claro, ese es un ejemplo de cómo al hacerte consciente del enojo, no permites que el enojo entonces te destruya. Eso no quiere decir que tú no estás enojado. Hago constar, que quede claro, porque si estoy enojado, y estoy enojado por una causa, una razón, pero ese enojo no me va a destruir al punto de que a todo el mundo le voy a meter el problema o que ojo, que es la parte más importante, mi cortisol me va a envenenar todo mi cuerpo y voy a tener problemas de estómago, de espalda, de estrés, de etcétera. Hago constar, hago constar. No es que usted no está sintiendo, usted está sintiendo rabia, dolor, angustia, ansiedad, miedo. Usted sigue sintiendo, pero sigue sintiendo, ojo, Doris, consciente de que siento dolor, ansiedad, miedo y rabia, de qué, por qué, a qué hora, con qué. Eso me toma control. Y cuando yo tengo control sobre mis rabias, mis odios, mi dolor, mi frustración, yo puedo saber dónde la pongo, cómo la pongo y dónde y a qué hora. No me mata, ni hago cosas contra otros, ni destruyo a otros, ni tengo ideas equivocadas porque ya yo sé. Esa es la diferencia, es la única diferencia. No es que no estamos sintiendo como mal. Podemos llorar y sufrir, porque no tiene sentido evitar el sufrimiento. El dolor es importante. Pero mi dolor, mi sufrimiento, mi angustia, mi rabia, es conmigo, la manejo y punto. Otro no paga mis rabias, mi dolor, mi frustración, ni siquiera el que me lo causó. Ni siquiera. Porque yo no voy entonces ahora a hacer con esa persona lo mismo que hizo conmigo, porque entonces caigo en un círculo vicioso y no me curo nunca. Simplemente yo soy más consciente, tengo más capacidad que el otro que me causó el dolor. No sé si ustedes ahorita se enteraron ese bochinche, que yo ni siquiera lo debería mencionar, pero sí quiero ponerlo como ejemplo, del tema de la diputada y que en el yate y la cosa con el otro. ¿Sí? ¿Sí se enteraron o no? Sí, profe, ese es algo que ahorita está como muy viral en todas las redes, hasta en el periódico ya salió. Correcto. Y yo soy consciente de algo. Es cierto,
tú tienes que cuidar tu reputación profesional. Sí, claro que sí. Pero soy consciente también de que todos somos seres humanos, sentimos. Entonces, me da mucha risa la gente que hace la crítica sobre la persona cuando esa misma persona no solamente es peor, sino la misoginia que hay también en las redes, porque la crítica no es objetiva, es subjetiva, es completamente subjetiva. Yo estoy de acuerdo en que si tú vas a ser candidato a la presidencia de la República, tú tienes una reputación que guardar. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo no soy el tipo de individuo mojigato que va a pensar que una persona no va a tener sexo o no le va a gustar a otra persona, que puede ser casado o no casado, whatever, lo que sea. Eso, yo no soy nadie para no pensar que eso no va a ocurrir. Yo soy psicóloga y yo sé lo que le pasa a la gente y a lo que nos pasa a todos. Porque todos tenemos secretos y todos tenemos emociones ocultas y cosas ocultas que no le decimos a nadie. Entonces, para mí no me sorprende, o sea, dos personas que se gustan y terminaron en un yate teniendo sexo, sure problem, ese es su problema. A la vez estoy consciente de que tú debes tener también cuidado sobre tu reputación personal, porque sea como sea, tú te estás vendiendo como un candidato a la presidencia de una república. En el caso de ella. En el caso de él, ya él es un funcionario de la república. Por lo tanto, también debería haber cierto control y cuidado sobre las cosas que hace. Pero no es eso lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es la hipocresía social que hay alrededor de eso. Vi una escena que me molestó enormemente, se lo acepto, porque como yo no soy misógina y me molestan los misóginos, vi una escena donde un entrenador está entrando al camerino donde están sus jugadores después de ganar un juego. Entonces están todos saltando, emocionados y contentos porque ganaron el juego. Y pusieron que ese era el señor llegando a su trabajo, donde todos entonces lo estaban celebrando porque él se había acostado con X personas. Esa misoginia me molesta enormemente. Ese comportamiento machista de que porque él, vaya, tuvo sexo con esa persona, hay que celebrárselo entre todos los machos, porque todos los machos le hubiera gustado ser quien hubiera estado en esa posición. Ese tipo de cosas se ve lo primitivo, lo atrasado que está la persona en ese sentido. Y también entonces todos los otros aspectos de las mismas mujeres contra las mismas mujeres. Aquí estoy haciendo nada más el análisis de la situación. No es un análisis social a favor o en contra, es un análisis. Entonces, los humanos tenemos que aceptar que somos humanos y que fallamos como humanos. Pero eso no significa que tú tienes que ir cargando eso, sino hacerte consciente cada vez más, porque eso es lo que da la madurez. La madurez te hace sentir que, ok, la señora y el señor se gustan, problema suyo, pero de alguna manera también debieron haber tenido cuidado sobre lo que hacen, porque ambos tienen también una vida pública de la cual debe quedar algún, no sé, un sentimiento ético de que tú vas a hacer bien las cosas. Solamente en ese sentido, porque yo no critico con quién quiera estar ni con quién quiera acostarse, es su vida, es su problema. Lamentablemente, la hipocresía social es severa, porque no se miran a sí mismos. No van a un espejo y se dicen, y yo soy igual. ¿Qué tal? Yo lo hubiera hecho. Yo sería también así. O yo qué haría. Por ejemplo, antes de ir a criticar, primero ve tú mismo. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? ¿Cuántos errores has cometido? ¿Los cometiste? ¿También hiciste lo mismo? ¿No lo hiciste? Etcétera. O sea, yo soy el santo y ellos allá son los pecadores. O simplemente me dedico a criticar porque sí, o hacer leña del árbol caído, que es la otra cosa que también hacen
horrible de las redes sociales, que son personas que están detrás de las redes sociales. ¿Qué es eso? Falta de conciencia de hacer que el inconsciente sea consciente. ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? En el fondo, envidia, rabia, venganza, pero nadie se hace consciente que es que yo la estoy criticando, es porque ella me envidia en el fondo, o porque me da rabia en el fondo. No, eso nadie lo dice, usted no ve nunca eso, pero detrás de cuando escriben sí se nota, ahí está el inconsciente ahí, pero la persona no es consciente de ese inconsciente. Es de eso lo que nos tenemos que volver nosotros. Escribamos y analicemos lo que escribimos, cómo lo sentimos. Mientras más nos vayamos conociendo y haciéndonos conscientes, nos vamos a convertir en seres mucho más exitosos. No evitando los problemas porque los vamos a tener, ni evitando los conflictos, ni la vida, ni los problemas de la vida, pero ayudándonos a manejarlos. Lo suficiente para que nuestra vida sea lo más equilibrada posible y podemos darle ese equilibrio a otro. Eso es simple lo que un psicólogo debe conseguir. ¿Qué vamos a fallar? Entonces está lo que decía Malena, siempre debemos tener un psicólogo. Cuando ya nos fallan todas las cosas o no podemos, debemos buscar ayuda inmediatamente con quien nos pueda ayudar, con quien tenemos la confianza. Porque también nuestro psicólogo tiene que ser alguien que nosotros nos sintamos en confianza absoluta de que ahí podemos ser nosotros mismos y decir lo que sentimos sin ser ni mal catalogados ni, juzgados. Que eso a nadie nos gusta sentirnos juzgados. Y un psicólogo no juzga, escucha, atiende y apoya. No es que esté apoyando lo que la persona esté haciendo mal, no que va a venir alguien y dice, bueno, es que yo me corté en pedacitos una persona, me siento mal y ya entonces la otra persona me va a apoyar porque no estamos hablando de eso, en absoluto. Un psicólogo es que se entera que hay una muerte de alguien debe informarlo a la autoridad. Estamos hablando de ayudar a la persona a manejar sus conflictos. Pero para manejar los conflictos de otros, primero hay que manejar los tuyos, no hay de otro. Y eso es lo que puede ayudar la meditación. Bueno, entonces ahora sí, creo que hemos terminado una tarde productiva. Entonces sí les recomiendo, sobre todo a los que pues han tenido problemas como Doris con la conexión, que vean nuevamente el video, además de que pues el cambio que se hizo con respecto a la evaluación y a las tareas, que es importante que todos lo tengamos claro, sobre todo los otros tampoco que no se han conectado y que también son parte de la clase. Así que le hacen saber a los compañeros que no se han conectado hoy que tienen que ver este video. Yo sé que tienen que verlos todos, pero este en particular tienen que ver. Saludos, buena tarde a todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias.